buenas tardes, bienvenidos a su podcast Perfectos Pecadores. Es nuestro primer episodio, que estamos publicando, porque ya hemos grabado varios, pero no los hemos publicado. Entonces, es un episodio muy padre, muy especial para nosotros. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y sobre todo ahorita muy relevantes a lo que estamos viviendo en nuestra iglesia en estos momentos y la celebración que estamos teniendo. Con nosotros está Daniel, Jackie, Jesús. Hello everybody. Y sí, vamos a empezar la conversación. Todos sabemos a qué estamos, todos sabemos que se celebra este domingo, todos sabemos que es Pascua, es la celebración más esperada y la mayor celebración que tiene nuestra iglesia. Pero hay muchas cosas detrás de eso y hay muchas cosas que es bien interesante saber, hay muchas cosas que es interesante traer a la mesa y platicarlo. ¿Por qué? Porque son cosas que pasaron en nuestra iglesia, son cosas que cualquier católico debería de saber, debería entender. Comprender. Y también son cosas interesantes y curiosas muchas veces que... Fun facts. Fun facts, sí, que no vemos todo siempre en catecismo o algo así. Entonces, pues sí. No sé si quieren agregar algo ustedes, Jackie y Daniel, sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿No? ¿Vamos a empezar? Ok, entonces vamos a empezar. Esta conversación. Así es. Y bueno, toda esta semana, o la pasión realmente de Cristo, lo que estamos viviendo esta celebración empezó el jueves, todos sabemos, con un acto muy, muy padre que fue la última cena, donde se estableció nuestra Eucaristía, donde se establecieron muchas cosas, pero ¿nos puedes platicar, o vamos a platicar un poquito más de eso, de qué fue lo que pasó realmente en la última cena, o un poquito más a fondo, porque creo que es muy interesante, ¿no? Eso. Sí, creo que es algo muy bonito lo que sucedió en la última cena. Fue pues algo, como ahorita les comentaba entre nosotros que platicábamos antes de empezar, ¿verdad? Creo que la última cena es donde se funda. Me dejó besar aquí. And I'm doing this, I don't know why. Sorry. Síguele, tú síguele. Perdóname. Aquí vamos a hacer un zoom de yo haciéndole. No, pues como les comentaba, creo que en la última cena es donde nuestra fe nace, de la última cena. Es donde Jesús funda nuestra fe y nuestra religión católica. Así es como yo lo veo y como yo lo recibo la última cena. Para mí, no sé ustedes qué es lo que les llegue de la última cena o qué es lo que lo que estudiaron o... No, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que ahí se funda pues, la Eucaristía, que es lo que rige y lo que nos mueve en la iglesia. O sea, no hay de otra, es el cuerpo de Cristo y eso. Pero algo bien importante que decía Jackie ahorita, y no sé si quieres preguntar, pero o sea, cómo Jesús en ese momento utilizó la Pascua, ¿no? La Pascua que era de los judíos, que era una fiesta, ¿verdad? Que era una fiesta que ya se usaba en esos momentos. La transformó. Y simplemente, la usó para transformarlo, o sea, la usó para... ¿Por qué? Porque ya era una fiesta, ya los judíos se juntaban para celebrar a Moisés y la liberación del cuerpo, del pueblo de Israel y todo. De Egipto. De Egipto, sí, perdón. Y en ese momento, o sea, en esa cena, en esa celebración, él lo utiliza para no cambiar todo lo que creían ni venir a hacer algo nuevo, simplemente nada más para... Sí, eso es lo interesante. No les dijo, todo lo están haciendo mal, o lo que hicieron toda la vida ya no es. Les dijo, ok, lo que nosotros, porque él también era judío, lo que estamos haciendo es lo mismo, pero ya no representa esto. Ahora yo represento la Pascua. The sheep. El cordero. El cordero. Sí, muy a su estilo, ¿no? Desde siempre, o sea, de las bienaventuranzas, de lo que venía haciendo. O sea, como que él no vino a deshacer lo que ya estaba, simplemente, o sea, vino a hacerlo mejor. Vino a incorporarse a él. Incorporarse. Exacto. Entonces eso está chido. Y pues en la última cena, como ustedes ya lo saben, pues la Eucaristía, se hizo el lavatorio de pies, que también es muy, muy tradicional en nuestra iglesia. Pero también pasó algo bien interesante ahí, que fue que Jesús ya sabía en ese momento que lo iban a traicionar. O sea, en ese momento Jesús ya sabía que había alguien ahí que lo iba a traicionar, que lo iba a vender y que gracias a esa persona él iba a ir a sufrir un chorro. Imagínate estar rodeado así como con tus amigos en una carne asada y luego
que de la nada el Zapata no salga con uno de ustedes me va a traicionar. Yo ya sé que uno de ustedes hoy me va a traicionar. No, imagínate que tú seas Zapata y this mother trucker is gonna tell on me, you know? O sea, porque Jesús pudo haber dicho, Judas, yo sé que tú vas a ir a decirles. Bueno, sí, viéndolo como de la perspectiva de Jesús, sí, está así como que... Pero él muy propio como siempre. Pues sí. Pues es Jesús. Muy propio como siempre, claro. O sea, pero también como que aceptando su destino, ¿no? Aceptando o sea, también. Tiene un chorro que ver eso, así como que... Su llamado, momento, su mandato. En ese momento él ya sabía y lo podía evitar, ¿sabes? Ay, qué feo. Sí. O sea, él estaba viendo ahorita que tú dijiste algo, platícales los del pan para que... Ok. Estaba yo comentándoles a Jackie y a Zapata, ¿verdad? Que, bueno, sigo comentándoles a Jackie y a Zapata. Que en una parte de la última cena Jesús toma el pan y lo moja y se lo pasa a Judas. Y lo que esto significaba era que, en pocas palabras, Jesús les dijo a todos que Judas iba a ser quien lo iba a traicionar. Y en ese momento Jesús le dice a Judas que haga cuanto antes lo que tiene que hacer. Entonces en ese momento imagínate, Jesús ya sabía, Judas ya tenía que saber que lo iba a traicionar, porque desde la última cena Judas ya iba con esa intención de traicionarlo. Creo que tú comentabas que ya le habían dado el dinero, o sea, él ya había dicho, sí, yo les digo dónde va a estar Jesús. Como que ya había hecho el trato con los fariseos. El día antes. Ok, sí. Entonces eso ya era, o sea. Fue así como que para mí cuando leí eso, así como que, wow, like. Pero tú decías algo de que en ese tiempo, si mojabas el pan, algo. Sí, o sea, ese gesto que hizo Jesús fue básicamente darle a saber a Judas como que yo sé que eres tú. Sabes que tú eres el traidor. Entonces en ese momento Judas se levantó de la mesa y se fue. Y no participó en todo lo demás que aconteció después de la fracción del pan en la última cena, ¿verdad? Y ahora que estoy pensando, qué feo para Judas también, que él ya no podía decir, no, ya no les voy a decir. O sea, él ya no se podía arrepentir, porque si no, a él lo mataban. O sea, o me dices o te mato. Así era en ese entonces. Entonces ya, Judas ya sabe que Jesús sabe que es él, pero Judas ya no se puede echar para atrás. Pues, ante la ley del hombre, Judas no se podía echar para atrás. Ante la ley de ellos, ¿verdad? O sea, lo iban a matar o lo iban a encarcelar o algo, ¿sabes? Ajá. No iba a ser también tan fácil, su miedo, ¿sabes cómo? Pero sí, a mí lo que se me hace muy interesante ahorita que lo trajeron a la mesa es eso, o sea, que Jesús, ya sabiendo, entonces no hizo nada para pararlo. O sea, como que Jesús ya sabía, obviamente ya sabía lo que venía y ya sabía cuál era, pero... Pues es lo que nos va a llevar más adelante. Ajá, pero... lo que vamos a conocer. Ya yendo a lo otro, ya cuando... pues sí, Jesús era Dios, ¿verdad? Y sabía lo que iba a hacer y tenía... Pero luego vamos al monte de Getsemaní, que es lo que sigue. Espérate. Oh, perdón, paso. Pero antes del monte de Getsemaní vemos algo que a mí se me hace que es muy bonito. Un gesto que hace Jesús con sus discípulos, que es lavarles los pies. Porque Jesús hace algo como que un gesto de humillación, porque les dice que están ellos aquí para servir a los demás, no para que les sirvan. Entonces he's setting the example for his disciples, está poniéndoles el ejemplo a sus discípulos de el servir a los demás y que no vienen al mundo a ser servidos, sino a servir a los demás. Es un ejemplo de humildad, no de humillación. De humildad, sorry. Perdón, mi inglés medio... Sí, es un ejemplo. Mi español, pocho. Y que hasta Pedro le dice, ¿no? O sea, si yo sería el que te los tengo que lavar a ti, no me vas a lavar los pies. Ajá. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrías nada que ver conmigo. Entonces Jesús le dice, quieto, déjame. Sí. Y se los lava. Eso está muy, muy bonito. Que es todo lo que se hace también los jueves de misa. Creo que es algo que podemos relacionar ahorita como al mundo, que podemos ver en ayudar al migrante, al pobre. Ponen que ahorita no vamos a ponernos a lavarle los pies a una persona, pero el hacer actos de caridad, el ayudar a la gente de necesidad,
ahí es donde estás lavándole los pies a esa gente que necesita. Pues sí, creo que Jesús en decirles, les voy a lavar los pies, él a lo mejor sí lo hizo, perdón. Simbólicamente. Él lo hizo literalmente, según, ¿sí, verdad? Sí, pues sí. Pero él no les estaba diciendo a los discípulos, ustedes vayan y laven todos los pies. O sea, él les estaba diciendo, ustedes son servidores de todos los demás. Sí, pero... No literalmente lávenle los pies a los demás. No, sí. Ajá. Claro. No, y, o sea, qué interesante también que ahí está como la base, en la última cena se hizo la base de nuestra iglesia, que es lo que existía. Pero también es un valor muy fuerte que tenemos, que es la humildad y el servicio. Ajá. O sea, la iglesia católica tiene un valor muy fijo de humildad y servicio. Y, o sea, qué padre que aquí Jesús, con ese simple acto de lavarle los pies, o sea, puso algo, ¿sabes? O sea, fundó algo muy, muy fuerte. ¿Qué es eso? Está chido eso. ¿Ya se puede ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí ya. Ay, disculpen. Pero bueno, sí, yo lo que decía es que ya terminando esta última cena, ¿verdad? Que fue la celebración de la Pascua, le lavó los pies y donde supo que Judas iba a ser el mero que lo iba a traicionar. Pues obviamente Jesús ya sabía lo que iba a pasar. O sea, él siendo Dios y todavía sabía absolutamente todo y les dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Pues vamos a orar, vamos al monte, vamos a hacer una oración. Y se llevó a 3 de sus discípulos y todo, y estaban orando. Era un momento muy fuerte de oración para él. Y algo que me llama mucho la atención y que muchas cosas lo dicen es que ahí Jesús sintió miedo. O sea, Jesús en ese momento tenía miedo, tenía mucha desesperación, fue tentado muy fuerte, tenía mucho estrés, mucho estrés, tanto estrés que no sé si sepan, pero una de las cosas es que Jesús empieza a sudar sangre. No me acuerdo el nombre, y de hecho lo hubiéramos tenido que haber buscado, pero es un nombre, es una enfermedad o es algo fisiológico que te pasa, que cuando tienes tanto estrés, los poros de tu piel se empiezan a abrir de más, donde sudas, y empiezan a sacar sangre. Entonces, pero es por el estrés, es por tanto estrés que estás teniendo, por tanto pánico, por tantas cosas que está sufriendo tu cuerpo. Entonces, eso está bien fuerte, o sea, está bien fuerte que siendo Dios, o sea, si él pudiendo quitarse ese peso encima, diciendo, sabes que no quiero, vengan los ángeles y lleguen al cielo o algo, o sea, pudiendo decir eso, él decide pasar por todo esto. Que se haga tu voluntad y no la mía. Exacto. Ahí lo es que le dice al eso, Padre es así como que... en la oración que le está haciendo, exactamente son las palabras que les da. Si puedes, quítame esto, porque está bien gacho, pero si quieres que lo haga, pues que se haga tu voluntad. Creo que también podemos ver lo humano de Jesús al querer estar rodeado de sus amigos, si se puede decir, ¿verdad? Porque eran sus amigos, los discípulos. No sé tú, pero si yo siento miedo, quiero estar como con mis amigos o una persona que quiero algo. Entonces creo que esa fue la razón por la que Jesús les dice, esténse despiertos conmigo, velen conmigo esta noche, hagan oración conmigo. Mas sin embargo no creo que no estuvieron, dicen las escrituras, que se durmieron, ¿verdad? Ellos que no. Sí, se durmieron y ya leyendo después era también la misma tentación. O sea, en ese momento el diablo ya estaba ahí tentando a Jesús. No tanto a Jesús, pero sí, también a sus amigos. O sea, en ese momento el diablo lo que quería era hacer lo más débil a Jesús que pudiera. ¿Y cómo iba a hacer eso? Pues solamente atacando a sus tocando a sus amigos. Quería hacerlo dudar también. Exacto, a Jesús. De su propósito, de su ¿por qué? Porque el diablo no le puede hacer nada a Jesús, pero puede todo el entorno y todo lo que estaba alrededor, pues era lo que estaba. Quería impedir que Jesús lograra su misión. Entonces, sí, no, imagínense el estrés que tenía que tener, o sea, yo sé que la palabra estrés ahorita sigue bien de moda, ¿no? O sea, todo el mundo está estresado, todo el mundo hay estrés, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo le duele la espalda y todo. Y a lo mejor sí, no digo que no sea cierto, o sea, todo el mundo tenemos estrés. Pero ahora imagínense que con ese estrés, o sea, que te llegue a ese nivel de que empiezas a sudar sangre, o sea, de que sientas eso, o sea, de que tu cuerpo realmente transmita ese estrés en otra cosa, o sea, no me quiero ni imaginar
Pues nada más al pensar que mañana te mueres. No, aparte de cómo se iba a morir, que él ya sabía, si yo pienso, no, mañana ya me muero, obviamente te vas a estresar, vas a sentir de todo. Exacto. Entonces que sepas, que él sepa, mañana me muero, me van a matar así, ya está, y bla, bla, bla. ¡Ay, no, Sí, qué como que- feo! Pobrecito, o sea, no pobrecito, pero sí, o sea, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Qué gran misión, o sea, que... Ajá, y es ahí donde te das cuenta que no, ningún hombre hubiera podido con eso. Ujú. Ningún hombre, o sea, no se podía, porque incluso él menciona que hay ángeles, que bajó un ángel a consolarlo y estaba ahí el ángel junto con él, y ni siquiera eso fue suficiente, o sea, ni siquiera eso lo pudo calmar, ni siquiera eso le quitó el estrés. Entonces, ahí te das cuenta, ningún hombre hubiera podido lidiar con lo que le dio. Pero bueno, eso nada más es para que nos demos una idea de todo el estrés que estaba cargando, porque se avecinaba algo muy, muy, muy feo, que todo el mundo sabemos. Pero ¿qué pasa después del monte Getsemaní? Que es lo siguiente que por lo que pasa Jesús. ¿Sabes? Pues después de que hace su oración, es cuando Judas se acerca con los fariseos y besa a Jesús, que con ese gesto es el gesto de la traición, que todos lo conocemos, El famoso beso de Judas. El beso de Judas, traidores todos. Todos. ¿Cuántos han sido víctimas de un beso de Beso de Judas? Judas. Ay, Yo al año. No, pero sí, se acerca a Judas con los fariseos y les dice, cuando yo les dé el beso a Jesús, Él es. Y es cuando aprenden a Jesús, y no me acuerdo cuál de los discípulos, no sé si tú sabes, que desenvaina su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y algo que estaba leyendo era que Jesús les pide a los soldados que los dejen ir para poder curar a ese soldado que le había cortado la oreja. Fue Pedro. Pedro. En ese momento fue Pedro. Okay. Y sí. Sí, Pedro era muy atrabancado, ¿verdad? Por espada ¿verdad? muere, con espada mata, por espada muere. Ajá, y lo curó. O sea, imagínate... Sí, o sea, curar a tu enemigo. La persona que te va a llevar a tu muerte, o sea, te va a preocuparte por ella. Déjate curo antes de que me mates. O sea, es... Sí, no, el Jesús estaba intenso, ¿verdad? Tanto amor que le cabía a Jesús. yes. His mercy. Y después o sea, a partir de ahí empieza ya lo que es pues, la tortura, todo el sufrimiento físico, pues, ¿cómo se puede decir Jesús? Y hay un dato muy interesante que yo no lo sabía y ahorita nos lo va a explicar Daniel. Ahorita en la iglesia pues, se hace la visita a los 7 templos. Sí. La visita a los 7 templos y tiene un significado también aquí que ahorita nos lo va a explicar Daniel bien padre. ¿Cuál es? Pues los 7 templos los visitamos, no crean que nomás es por ir con tus amigos a rezar los 7 templos o con tu familia. Cada templo tiene un significado porque en cada templo es donde Jesús fue juzgado. Entonces creo que el primero aquí dice que fue donde Jesús fue juzgado desde el cenáculo y fue llevado desde el cenáculo hasta... el primer templo es por Getsemaní, lo que acabamos de hablar, por su oración en el huerto de Getsemaní. Eso es lo que meditamos cuando visitamos ese templo. Se hace una oración sobre el huerto de Getsemaní y se medita la oración de Jesús con el Padre. Entonces el segundo templo habla donde es llevado a la casa de Anás y es juzgado y lo interrogan y ahí le dan una bofetada a Jesús en la casa de Anás. Entonces se hace una oración por lo que pasó. Sí. Y luego en el tercer templo es cuando Jesús va a la casa de Caifás, donde es escupido y lo insultan y lo golpean. Y ahí pasa toda la noche. ¿Quiénes son estos? Caifás era el sumo sacerdote characters de los judíos, o sea, era el mero. Antes, para los sacerdotes eran como los que regían y los que hacían la ley y todo, o sea, no había más autoridad más que los sacerdotes. Entonces, Anás creo que de hecho era el suegro de Caifás. Y eran por los que dirigían más bien a todos los sacerdotes. Okay. Y luego, ¿en cuál íbamos? En el cuarto, ¿verdad? Y luego en el cuarto, ahí es cuando Jesús es llevado con Pilato.
La primera vez. La primera vez. Porque después Pilato habla con Jesús y no le encuentra culpa y lo manda, que vamos al segundo, es el quinto templo, es cuando lo manda con Herodes. Sí, porque Pilato decía que no era su jurisdicción, porque él había nacido en Belén, y porque era un rollo ahí muy político, de que pues no es mío, es de allá, entonces tienen que ir a hablar con aquel primero antes de traérmelo a mí. Entonces, y Pilato ya no es sacerdote. No, Pilato ya era el emperador. Ajá. Del imperio, el imperio romano, acuérdense que ya estaba ahí en Israel, ya estaba tratando de conquistar y todo, entonces el imperio romano ya tenía un emperador ahí. Y el encargado era Pilato, que era de Jerusalén, pero Herodes también era el romano, pero que estaba en Belén. Y luego el sexto templo es cuando Jesús lo coronan y lo condenan, su condenación. Entonces ahí se hace una oración también por lo mismo. Y luego en el séptimo templo es ya desde que después de la flagelación, que lo regresan de la condenación hasta el Calvario. Todo su recorrido con la cruz a cuestas. Entonces, está interesante. Yo no sabía, ahorita que nos estaba platicando Daniel, yo no sabía de los 7 templos. Yo la verdad sí pensé que eran 7 porque 7 es el número de Dios. Pero no sabía que había más templos, entonces está muy chida eso. Y pues sí, o sea, fueron 7 imagínate que te han llevando 7 lugares, o sea, mientras tú estás sabiendo que te van a matar, nada más encontrando a alguien que quiera juzgarte, que te sentencia a muerte, y mientras tanto esos te están escupiendo, te están dando golpes, o sea, estás encadenado, sin comer, o sea, yo nomás imagínate eso, o sea, sin comer, cansado, sin haber dormido desde el día pasado, no manches, no, está horrible cuando te pones a pensar en eso, y luego vas a tener que lidiar con Pilato, con Herodes acá. Sí, esa es una cosa que es muy interesante de la muerte de Jesús, que no nada más fue juzgado por los romanos o no nada más fue juzgado por los judíos, que en ese entonces eran imperios muy importantes en su cada cosa. Los dos se juntaron, por así decirlo, para decir, él sí merece morir así. Por eso fue tan fuerte, porque los romanos, personas súper importantes en ese tiempo, bueno, en la historia, y los judíos, los sacerdotes judíos que lo condenaron también. Y ellos se odiaban, no sé, pues eran dos cosas completamente diferentes. Sí, y no tenían buena relación. Se juntan en decidir la muerte de Jesús. Wow, I didn't know that. Ajá. No sabía eso. Este es Pilato al último lo utilizó como algo político, pues, porque ya había muy mala relación entre los sacerdotes y él. Ajá. Entonces, y esa es otra cosa que decíamos, que Pilato en realidad no le importaba. Él no, o sea, Jesús no era... Pues Pilato les decía a la gente que no encontraban en él. Pilato habló con Jesús. Ajá. Y lo interrogó y les decía que no encontraba en él culpa por cuál condenarlo. Sí, porque Pilato no era judío. Pilato tenía sus propios dioses y whatever, all the Roman gods. Por eso se lava las manos. Ajá. Y les dice que su sangre caiga sobre la sangre de ustedes y la de sus hijos. Pero, sí, muy interesante eso. Pero bueno, ya hablando de los templos y todo, hay una parte antes de que Pilato ya decía lavarse las manos y todo, pues obviamente está lo más fuerte que se vive, que es la flagelación, que es lo que Pilato, para complacer a las dos partes más o menos, que es lo que quería decir, para complacer a los sacerdotes y no mandar matar a Jesús, que era el punto medio que él pensaba, pues dijo, ok, vamos a flagelarlo, vamos a darle un castigo, un buen castigo, pero pues no lo vamos a matar. Esa fue la solución primera de Pilato, que pues ya lo vemos, ahí tenemos la oportunidad de verlo en la película, yo creo en la última, la Mel Gibson, esta de La Pasión de Cristo, que es una de las escenas más fuertes, yo creo, de toda la historia que hemos visto de películas y eso, y yo creo que ni siquiera ahí se puede representar como realmente fue.
para los que no han tenido la oportunidad de ver esa película, obviamente es una muy buena película que está muy bien hecha y todo, pero sí está muy fuerte, está muy gráfica. Y algo muy importante, algo no importante, pero un dato de la flagelación de Jesús, se dice que fueron 300 latigazos los que se dieron a Jesús. Imagínate nada más, o sea, si con uno, no sé si les han dado un latigazo. Pues un cintarazo. Exacto, con un cintarazo. Apá. Tu jefa ya te traía una llori con el moco acá chorreando. O sea, imagínate latigazos, y al principio eran latigazos normales, pero después los romanos eran muy crueles. Eran unos animales realmente. Tenían esa cultura de sangre, de muerte. Por placer. Y había látigos con picos, había látigos con puntas de hueso de animales, o sea, para que generaran más daño. Entonces, imagínense el daño que realmente le hizo al cuerpo de Jesús. Le arrancaban pedazos completos de carne de la espalda, o sea, no me acuerdo, una vez me dijeron que literalmente Jesús tenía mucho tejido expuesto, o sea, que se le podía llegar a ver un pulmón, o sea, literal se quedó sin piel Jesús, de tanto látigo, de tanto cosa, o partes de su cuerpo se quedaron sin piel, o sea, sin nada de... Imagínate. Pues su rostro estaba desfigurado. Su rostro estaba totalmente desfigurado. Creo que en el manto de Turín que encontraron algo así, le habían brotado un ojo, sacado un ojo a Jesús por lo que podían. Entonces, no, está horrible. Like imagine you walking with a cross and bleeding out and like entonces se te está saliendo un ojo. Tu piel expuesta y... Todavía después de eso, Abenader, que ahorita lo platicamos, que era el general de los romanos, los tuvo que parar porque decían, ya, el chiste era castigarlo, no matarlo. Y cuando se le llevaron a Pilato, pues de todos modos no se salvó. O sea, que fue lo que platicábamos, que si era Pilato o el otro criminal, ¿cómo se llamaba? Barrabás, que al último decían que, bueno, crucificar a Jesús y pues sí, ahí empieza, pues, todavía después de eso, Jesús sabía que todavía le faltaba lo más difícil. Imagínate nada más, o sea, no, da un chorro de cosas, da un chorro de sentimientos, no sé, saber o ponerte, tan siquiera imaginar eso, ¿no? Pues imaginar, sí, todo lo que le pasó a Jesús, pero imaginar what's the word? Like savage that people were back then. Salvajes. Los romanos. Y si eran con ellos mismos. Esa es una cosa también, que le hicieron eso a Jesús porque no era persona de ellos. O sea, nada, pues con él nos divertimos porque les gustaba todo eso, todo el sangre y todo eso. Pero que a una persona la traten como, pues ni un animal, o sea, como basura, porque for the fun of it, nomás por diversión, por a ver qué pasa. Está muy feo. Está muy feo. Pero bueno, por eso mismo es que la pasión es tan importante y la crucifixión y todo lo que pasó Jesús es bien importante y pues no lo tenemos que tomar en serio realmente. Es como que sí pasó por algo, por eso fue por algo, ¿verdad? Y bueno, ya pasando a lo que sigue después de eso, después de que ya lo que platicamos de los latigazos, de estar todo lacerado, de estar todo lastimado, viene todavía el cargar la cruz, o sea, viene todavía cargar la cruz y luego todavía caminar todo el tramo que hacia la Gólgota. Imagínate estar tú con todo el cuerpo destrozado y luego que te pongan una cruz de 80 kilos arriba de ti, porque más o menos eso es lo que decían que pesaba la cruz, de 70, 80 kilos. Y luego yo me imagino dos troncos ahí todos astillados, o sea, ni siquiera... Oye, yo cuando salgo del trabajo que me ando matando la espalda no puedo subir el mandado a las escaleras de mi apartamento, imagínate. Exacto. Con una cruz. Ay, Dios santo. Gracias, Jesús, gracias. Porque pues... Sí, no, fue por mí, literal, o sea, fue por nosotros. Y cositas así que, no sé si lo han puesto a pensar, pero... O sea, trae días abiertos y luego está sudando. El otro día días abiertos está y luego con la tierra.
sea, son cosas que no te pones a pensar, ¿sabes? Pero que, ay, dices, tú te cortas y haces un rollo mundial. ¿Tú te cortas y haces un rollo? No, yo no. Ay, no Sí, te creas. yo no. Yo no. Pégame. Entonces sí, no, fue extremadamente doloroso, o sea, fue extremadamente doloroso, fue extremadamente inhumano, fue que definitivamente volvemos a lo mismo, o sea, ya no simplemente psicológicamente, ya también físicamente ningún humano hubiera podido soportar eso. O sea, no hay fuerza humana, no hay ningún cuerpo humano que te pudiera soportar. No, hasta aquí llego y ahí te mueres. O sea, ya llegar hasta donde tienes que llevar tu cruz. O sea, yo me imagino que ya con todo el dolor y todo dices, no, ya no puedo. Y ya. Que aquí me maten. Yo creo Sí, que yo o sea, ya sabes me que vale. pues, ya yo me tiro ya estuvo, Sí, ya exacto. aquí. Eso es lo que me refiero. Ajá. Más sin embargo, tenía que llegar a la muerte de cruz para que se cumpliera la profecía. O sea. Ajá. Pero o sea, sí está muy fuerte por lo que tuvo que pasar. Está muy pesado, sí, eso definitivamente. Y yo creo que para cada católico, para cada cristiano, cada vez que hablas de estas cosas, como que se te hace chiquito el corazón, ¿no? O sea, es imposible. Yo no ha habido una vez que no vea, por ejemplo, esa película y que no llore. Como que siempre, obviamente no es llorar acá, ¿verdad? Pero se te salen unas lágrimas, se te enchina la piel de todo lo que está pasando, o sea, y eso ni siquiera todo se compara. Pero bueno, ¿qué pasa después de ahí? Ya cuando llega a la Gólgota, que es donde lo iban a clavar y todo. Calvario. ¿Qué es lo que hace? ¿Tú sabes? Los lo crucifican, ¿cómo que? Lo crucifican nuevamente. Pero ahorita también lo estabas platicando y no sé si nos quieres decir, Daniel. ¿Cuál es el motivo de muerte de la cruz? ¿O por qué decidían colgarles, pues? Porque les faltaba oxígeno. En la manera en que los ponían, su pulmón no podría recibir suficiente oxígeno para respirar. Entonces tú decías que tenía que levantarse Jesús poquito para poder suspirar o respirar. Entonces así fue como morían por la cruz. Aparte de todo el sufrimiento y el dolor que estaba pasando por las heridas, y le dislocaban el brazo también para poder It stops recording, huh? Está recording, pero ¿qué tiene? Bueno, no sé, no me fijé. Pero sí, no, Síguele. es que lo que, otra vez volvemos a lo que decía Jackie ahorita, que los romanos eran unos, no sé cómo es la palabra correcta decirlo, Ajá. eran inhumanos, pues, eran unas veces. Entonces la cruz realmente era un objeto de tortura, o sea, era algo que usaban como tortura. No por el hecho de que te vamos a crucificar, te vas a morir ahí, no, simplemente porque era la tortura perfecta. Como decías, el hecho de que te disloquen el brazo, pues ahí ya está doloroso, obviamente. Y muchas veces, yo había oído, pues, es lo que he oído, muchas veces pensamos que le pusieron los clavos en la mano, que obviamente es doloroso, pero supuestamente, históricamente, los clavos van en la muñeca. ¿Por qué? Para la hora de que el que estaba crucificado se tenía que jalar para arriba, no podía. Era más difícil para él porque está conectado con el nervio. Entonces era perfecto, o sea, era la tortura perfecta. Por eso también las piernas están dobladas, para que las piernas tuvieran un poco, o sea, ellos pudieran tomar un poco de impulso con las piernas y poder respirar un poco. No sé si se acuerdan de esto, pero se acuerdan que el último día, en la película, cuando se acaba la película, que Jesús fallece, la orden inmediatamente de los guardias es quiebren las piernas a los otros. ¿Nunca se han fijado en eso? Sí, me había fijado, pero no sabía No, que era por eso. Era por eso. O sea, porque cuando les quiebran las piernas, ya no tienen fuerza ellos para subir y respirar. Entonces cuando les quiebran las piernas, ya no pueden respirar, entonces la muerte es de asfixia. Entonces era un objeto de torturación, o sea, la cruz no era porque
para hacer un simbolismo o algo, era lo más horrible. Y yo creo que eso está bien chido también de Jesús, de cómo convirtió algo tan horrible y algo tan perfecto para matar gente y para torturarlo. En un sacrificio de amor. En el sacrificio más grande de amor. Eso está bien fregón. Está bien fregón. Incluso ahí en esas cosas, lo cambió. Ya, eso no está planeado. Y sí, pues bueno, ahí está, no sé qué nos pasa o... ¿Y? ¿Van ustedes? ¿Qué? No, pues nomás. Pero... ¿Qué nos faltó? Pues ya. ¿Ya? Algo bien ¿Por qué estás interesante tan callado? también. No sé. De repente no. ¿Qué iba a decir? Que no sé si sabían, pero o no sé si se habían dado cuenta, que en todos los crucifijos, así se dice, ¿verdad? Jesús está, cuando pues muerto, ¿verdad? La cabeza a la derecha. Porque el que se arrepintió en la cruz, Dimas, dijimos, ¿cómo? Dimas. Estaba a su derecha. Entonces, por eso en todos los de estos está volteando a la derecha. It's just un dato interesante. Sí. Wow, no sabía. Qué chida, ¿verdad? Sí. Pues muchos, simbolismo. Dale, Es un cosas de simbolismo. Pero que está padre y no sé, como que sí, o sea, yo creo que cada vez que hablas de este tema o cada vez que lo tocas te sigue impactando, por ejemplo a mí, ¿sabes? Cada vez que lo hablamos, o descubres cosas nuevas, o le das otro significado, o lo acoplas más a lo que estás viviendo en tu vida en esos momentos o algo, o sea, pero es imposible. O te reafirma nada más como que eres amado, porque, bueno, como que te digan, Jesús murió por ti. Siempre hemos escuchado eso, ¿verdad? Y luego ver lo que es la muerte de Jesús en realidad, lo que vivió, pasó Jesús para morir por mí, es algo así como que, wait, ¿alguien va a hacer eso por mí? Wait a minute, like, es como que te reafirma el que eres amado por Dios, por Jesús. Sí. Y así como lo dices, que exacto, que te dicen, no, Jesús murió por ti. Y a lo mejor la tomas como muy ligera, como que, pues murió por mí, qué chida. Como, pues murió, pero... o sea, sí me ama, que es fácil. Comprender lo que tuvo que pasar para llegar a ese sacrificio por mí. Sí, no fue nada más morir, o sea, no nada más murió. Fue la forma, todo, y... me acuerdo, él siempre decía que él iba a dar la última gota de sangre por nosotros y lo hizo. Hay algo muy simbólico también cuando ya piensan que está muerto, ya para confirmar su muerte, que llega el soldado romano que nos decías ahorita y lo pica con una lanza en el pulmón. Y muy simbólicamente también, en vez de sangre, le sale agua a Jesús, simbolizando que ya dio toda su sangre, que ya no tiene sangre literal en su cuerpo más para derramar. Entonces eso está muy intenso. Derramaste su última gota de sangre por ti y por mí. Wow. Y algo más también que se hizo santo el que le enterró la lanza. Se convirtió en ese momento porque se dio cuenta que en verdad era, dice, en verdad era hijo de Dios. Y lo acabo de comprobar con mis propios ojos y lo acabo de matar y se arrepintió. ¿Y sí? Fuerte. No, o sea, qué fuerte para las personas que lo vivieron, ¿verdad? Y se habrán dado cuenta de lo que estaba pasando en esos momentos. O sea, las personas que estaban ahí siguiendo y haciendo alboroto y todo, se habrán dado cuenta de lo que iba a llegar a ser. O lo veían normal. ¿Qué piensas tú? Creo que algunas de las personas sí se daban cuenta, mas sin embargo seguían con la corriente, porque lo vemos hoy en día, hay mucha gente que se da cuenta que está haciendo lo malo, mas sin embargo por seguir en lo que el mundo está haciendo o en lo que los demás, they keep going with the flow or with the current, ¿sí me entiendes?
Entonces creo que entre toda esa multitud sí había gente ignorante que no sabía que estaba condenando a Dios o al Hijo de Dios. Pero creo que sí había gente que sabía, hey, no ha hecho nada malo este hombre y lo estamos matando injustamente. ¿Sí me entiendes? Pero volviendo a eso de lo del soldado, quería decir algo. Creo que es algo muy, muy bonito, o sea, ver, es un ejemplo que nos pone, porque es así como que si él que crucificó a Jesús se pudo arrepentir, pudo hacerse santo, que te puede decir que tú y yo no podemos llegar a la santidad o a arrepentirnos de nuestros actos, ¿sí me entiendes? So creo que es como que he sets the perfect, el ejemplo perfecto nos lo pone el soldado al arrepentirse. Sí, no, yo creo que lo más importante de esto es que la pasión de Cristo, aunque fue hace 2020 años o lo que sea, o cuando haya sido, sigue siendo relevante ahorita y sigue siendo importante ahorita y sigue siendo la razón por la que estamos aquí, por la que creemos. Parte de nosotros. Parte de nosotros y que la tenemos que aceptar y cada vez pues, es bueno recordarla, es bueno recordar el sufrimiento que tuvo porque fue por ti, o sea, fue individualmente, fue por ti y fue por mí, o sea, y nadie más en este mundo, o sea, lo puede llegar a hacer. Ni siquiera nuestros papás, yo creo, pueden demostrar un amor tan grande como el que él hizo o tanto sacrificio como el que él hizo. Thank you, Jesus. Entonces, Amen to that. Ya obviamente ya después de esto viene la resurrección. Yo creo que ya lo hablaremos en más detallado porque pues vienen muchas cosas también que hizo después de resurrección que otra vez, o sea, nosotros celebramos la resurrección, no celebramos la pasión. La pasión la recordamos y es bueno recordarla, pero la celebración, lo que nosotros creemos y lo que nosotros estamos contentos desde que Jesús resucita el domingo y Jesús está vivo en cuerpo y alma en el cielo junto a su Padre, o sea, él no murió, él venció a la muerte, que es lo más importante y pues sí, eso es nuestra Pascua, pero yo creo que hablaremos de eso más adelante en algún otro tema, porque sí creo que podemos ir mucho más a fondo en eso. Sí. ¿Algo más que tengan que decir ahorita? That's it. Creo que ya es todo por mi parte. Feliz Pascua. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá les Felices guste, Pascuas. Ojalá les guste el contenido. Feliz Pascua. Acuérdense, el domingo hay que ir a misa, hay que celebrar la resurrección de Jesús. Del Señor. Síganos, denle follow, suscríbanse a nuestro canal y vamos a tratar de generar más contenido que les guste y si tienen alguna sugerencia o algo también siéntanse libres de decirnos. ¿Okay? Muchas gracias. Bye.